Bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 23 de enero. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy se están cumpliendo, queridos amigos, queridas amigas, 68 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Caramba, cómo pasa rápido el tiempo. 68 años. Aquella dictadura que duró prácticamente 10 años. Hay dolientes todavía del perejimenismo, porque ciertamente que Pérez Jiménez construyó importantes obras en ese decenio. Y bueno, hay gente que también era partidaria de sus ideas, de su visión del desarrollo del país, etc. Lo cierto es que era una dictadura, como todas las dictaduras, que restringen las libertades y no aceptan la disidencia. Pero bueno, es un dato histórico que tenemos siempre pendiente, que tenemos siempre que mirar hacia aquellos acontecimientos que terminaron con aquella oprobiosa tiranía. El pueblo venezolano se alegró muchísimo en aquellos tiempos. Hay que ver videos, fotografías, imágenes que reflejan esa contentura de la gente que salió a las calles y fue, por cierto, a numerosas prisiones a liberar a los presos políticos de la época. Recuerdo que mi padre, por cierto, y nosotros estábamos acompañándolo, estaba confinado en el estado hoy estado Amazonas, en el antiguo territorio federal Amazonas. Había sido confinado por decisión precisamente de Pérez Jiménez. A los políticos de la época, a los presos políticos de la época le ofrecían la posibilidad de irse, algunos al destierro y otros los relegaban a un espacio físico, a un territorio determinado para que no pudieran, digamos, tener mayor accionar en el mundo de la política. Lo cierto es que a mi papá lo confinaron a las selvas del Amazonas, a las selvas de Cassiquiare. Y bueno, y con el paso del tiempo mi mamá nos llevó a los 4 hijos que tenían para la época, después tuvieron 4 más, pero tenían para la época, mi mamá nos llevó allá y acompañamos luego a mi papá en Puerto Ayacucho, en la capital. Y allá en la capital, en Puerto Ayacucho, nos agarró aquel grito de libertad que se expandió por todo el territorio nacional, aquella alegría, aquel fervor ciudadano que sucedió a aquella dictadura. Bueno, y surgió entonces el gobierno provisional encabezado por Wolfgang Larrazábal, bueno, y todo lo demás es historia. Así que bueno, importante esos hechos en que la sociedad, digamos, se deslastra de aquellas amarras, no solamente en el orden político, sino también en el orden cultural, en fin. Y bueno, siempre hay que recordar aquellas luchas en las que participó tanta gente para poder dar al traste con esa dictadura. Me refiero a civiles, me refiero a jóvenes, me refiero a ancianos, me refiero a mujeres, me refiero a militares, me refiero a agentes de los cuerpos policiales, maestros, periodistas, sacerdotes que se conjugaron para generar las condiciones del cambio en aquellos tiempos. Bueno, amigos, y me dispensan esta introducción, pero en la fecha es importante. Siempre hay que celebrar esos acontecimientos que honran nuestra venezolanidad, honran nuestra identidad como pueblo. Hoy vamos a estar conversando con una dirigente política a la que aprecio y admiro muchísimo. Ella ha sido parlamentaria regional, fue presidenta del Consejo Legislativo Regional del Estado Aragua, es dirigente política de oposición, fue secretaria general de 2 organizaciones políticas. En primer lugar, el partido... caramba, ahora se me olvidó el nombre.
Avanzada Progresista, de la que fue secretaria general, luego el partido que una vez que le arrebataron a Avanzada Progresista la titularidad de su nombre, de su titularidad jurídica, ella fue secretaria general del partido que sobrevino después, que en este momento, ¿cómo es que se llamaba? ¿Vale? Futuro, el movimiento político Futuro, que también le fue arrebatado a quienes junto con ella dirigían esa organización política. Y luego fue también la secretaria general del movimiento que siguió a este movimiento Futuro. Estamos hablando de HF Venezuela, un partido que para entonces lideraba Henry Falcón y ella era la secretaria general nacional. He querido invitar a Fanny para que hablemos acerca de cómo se ve desde el Estado de Aragua y desde el liderazgo político de oposición esta coyuntura por la cual estamos atravesando y cuáles son los escenarios que ella prevé. Pero antes me gustaría unas palabras sobre el 23 de enero, una vez que le dé cordialísima bienvenida. ¿Cómo está, Fanny? Gracias, Mario. Bueno, después de tanto tiempo, casi se me olvidó el nombre de Futuro, chica. 1 año y medio, sí, prácticamente en silencio, bajo situaciones indeseables, de persecución, falta de libertades, persecución, amenazas. Y bueno, le he pedido yo al Espíritu Santo de Dios, porque yo soy cristiana, que hoy me acompañe en esta primera oportunidad que tengo de dirigirme al país a través de tu audiencia, de tu programa prestigioso, Mario, a quien agradezco siempre la invitación. Dirigirme en medio de una situación que considero totalmente sobrevenida. Inédita incluso. De crisis, comenzando desde lo que geopolíticamente está ocurriendo a nivel mundial. En el mundo, el sistema del derecho internacional ha entrado en una situación prácticamente de discusión, porque lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania, lo que está ocurriendo China-Taiwán, Arabia Saudita con Yemen, los Estados Unidos con Groenlandia, Venezuela, con todo este eje occidental, nos coloca pues en una situación donde el análisis venezolano no puede obviar esa realidad, porque está unida a ese conjunto. Y hoy pues que estamos celebrando justamente 1 año más del retorno de la democracia, pues del sistema oprobioso de dictadura, desde el 48 al 58 de Marcos Pérez Jiménez, sin duda que recordar esos acontecimientos que ocurrieron nos ayudarían mucho a encontrar el camino de salida a la situación donde está en estos momentos el país, Venezuela. Ese tema del derecho internacional, que bueno, que es una discusión que se está dando ahorita a nivel mundial, de su uso, de su utilidad, ese derecho internacional no fue capaz de producir salida ante los fenómenos de desdemocratización que se estaban dando en el mundo. Países que se instalaban, los presidentes con una buena votación y que tenían una legitimidad de origen, pero luego en su desempeño se hacían ilegítimos. Y al hacerse ilegítimos, por supuesto, debería haber algún organismo internacional, llámese la ONU, llámese la OEA, llámese todas esas organizaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para que el mundo buscara un equilibrio interno. Bueno, hasta la OTAN, que fue una organización que se creó en su momento para detener a Stalin, que ya venía creciendo, iba por arriba por Berlín y abajo por Armenia, y que se estaba tomando territorialmente todo el espacio, a lo que los europeos decidieron darle lugar a la creación de la OTAN y llamaron a los Estados Unidos para que contribuyeran con ellos. El caso es que hoy en día Estados Unidos es el jefe de la OTAN. Un tema que en medio de la Guerra Fría la OTAN terminó siendo un brazo armado de los Estados Unidos. Y nosotros esa realidad tenemos que analizarla para poder caer en lo que está pasando en Venezuela.
porque en Venezuela lamentablemente, se vinieron cometiendo algunas prácticas fuera de todo respeto a las normas democráticas. Es más, considero que se vació de contenido la democracia en Venezuela, de todo lo que la representa, de todo lo que la constituye, de todos esos elementos que hacen que el país verdaderamente pueda tener una resolución pacífica de sus conflictos, y ahora acabamos de caer en un estado de fuerza. ¿Por qué? Porque, ocurrió una situación sobrevenida. El presidente Nicolás Maduro está detenido en Brooklyn y resulta que Delcy Rodríguez asume como vicepresidente el poder en Venezuela. Y entonces observamos que los Estados Unidos constituye con ello una comisión para tomar decisiones sobre el país. A esto le llamo yo un pacto de fuerza. Venezuela está ahorita bajo un pacto de fuerza donde la legitimidad no se ve por ningún lado. Y bueno, me he puesto a averiguar, a investigar sobre ese tema del pacto de fuerza y me encuentro con un filósofo, teólogo, jesuita, Gastón, que él llegó y trabajó ese tema de lo que significa el pacto de fuerza. Y Gastón establece, porque él fue un hombre que escribió, por cierto, un libro que se llama Autoridad y Libertad. Y ese libro... ¿De qué nacionalidad es Gastón? Francés. Francés. Él es francés. Jesuita francés, filósofo, teólogo. Y él hizo un aporte importante para las ciencias políticas en el siglo XX. Y entonces Gastón escribe sobre los elementos que constituyen un pacto de fuerza. Y Gastón habla del primer elemento de la dominación, Mario. Y la dominación se da cuando hay un sujeto tomando decisiones y preestablece que todos los demás son objetos, porque ese sujeto es el que está tomando las decisiones. Luego, él da el otro elemento que es la paz negativa. La paz negativa, él dice que no hay una declaración abierta de guerra, pero la población se mantiene en un estado de quietud porque tiene situaciones coercitivas internas que la dominan. Y coloca en el camino un tercer elemento, pero no menos importante, que es los intereses particulares. Cuando los intereses particulares predominan sobre el interés colectivo, entonces se está dando un pacto de fuerza. Ahora te pregunto, muy interesante todo lo que has dicho, porque además, prácticamente que uno ve retratado aquí al gobierno que hoy controla el país, cuando se habla de dominación, cuando se habla de paz negativa y cuando se habla de intereses particulares. Pero te pregunto, ¿por qué el nombre de pacto? Porque si hay alguien que domina, entonces no hay un pacto, es más bien la aceptación de una realidad. Porque él expresa que estas son situaciones que se presentan después de un estado de hecho, después de un golpe de estado o después de una situación sobrevenida. Claro, pero el pacto es cuando lo firman varios. No, ¿tú crees que aquí no necesariamente. No necesariamente. No, es un pacto entre dos, que Por son eso. elementos de fuerza. Ajá. Son dos elementos de fuerza. ¿Cuáles son los elementos de fuerza en la realidad Delcy Rodríguez y una facción del gobierno de los Estados Unidos. O sea, está en una autoridad fáctica de los Estados Unidos y está la autoridad de Delcy Rodríguez que nadie la eligió. Pero te pregunto, ¿hay un pacto allí? Porque pareciera más bien, si hay pacto no hay dominación. No, porque es un pacto de fuerza entre esos dos entes. Y de allí pues que deriva los peligros que se ciernen sobre Venezuela bajo un pacto de fuerza. ¿Cuáles son los peligros? El primer peligro es que se vaya a constituir en Venezuela un madurismo sin Maduro y las estructuras de control social se mantengan intactas. Hay un segundo peligro, que es que nosotros perdamos la soberanía económica, que otro país tutele la economía de Venezuela. Y un tercer elemento es la anomia social, donde los venezolanos actualmente, Mario, y eso lo he podido observar, se sienten espectadores de una realidad que lo tiene en shock.
que lo tiene anonadado, que lo tiene impresionado y que no logra comprender exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, al darse esos tres elementos, esos son riesgos que se colocan sobre el país bajo ese pacto de fuerza que debe hacer la dirigencia política ante eso. O sea, ¿cómo hacer para revertir el pacto de fuerza y convertir en el pacto de fuerza un pacto democrático? De allí que convertir el pacto de fuerza en un pacto democrático va a requerir necesariamente la creación de una instancia. Llámele a esa instancia Consejo de Estado Ampliado, Consejo de Auditoría, pero ese consejo debe incluir a las autoridades legítimas del 28 de julio. Es decir, que tiene que buscarse la manera de que no haya una exclusión del factor ciudadano entre esos entes fácticos que están constituidos y que debe buscar, sin duda, la expresión política del 28 de julio, formar parte de esa mesa para que desde esa mesa se pueda influir en las decisiones que se están tomando. Y esto lo digo a nivel propositivo, esto lo digo a nivel de aporte, porque es necesario darle una ruta a esta situación que tenemos en el país donde la gente siente que se cambió para no cambiar y que percibe las personas que puede haber, no, este es un cambio pero intrachavista. Y entonces la idea es que no sea un cambio de intrachavismo, sino que sea un cambio que permita que los venezolanos puedan salir del estado anterior en donde lamentablemente se conculcaron las libertades, donde la gente fue presa por simplemente solicitar un acta, por solicitar respeto a los resultados electorales, y que hoy, 23 de enero del año 2026, tenemos a presos políticos esperando una libertad. Tenemos a madres organizándose alrededor de los centros de detención llorando. Yo en estos días veía, Mario, una señora que decía, me duelen las entrañas. Y ese dolor de las entrañas, uno como madre lo siente. Y siente el dolor de no poder organizar a la sociedad bajo un régimen de libertades para exigir con la fuerza necesaria la libertad de todos los presos políticos. Acá en Aragua nosotros acabamos de tener un evento donde el médico ginecólogo Jorge Yéspica de Villa de Cura fue liberado, y su madre, que era la que estaba luchando con más de 91 años, murió el día de ayer en el hospital, tristemente. Entonces, cosas que cuando tú revisas la vida de quién fue Jorge Yéspica y quién ha sido Jorge Yéspica, un hombre, un ciudadano, un padre de familia, un hombre de tanto aportes, pero no solamente él, tenemos preso a Roberto Campero, que es un profesor que en la parte gremial en el estado de Aragua, un hombre trabajador. Teníamos preso a Tirso Narcisse, que acaba de ser liberado esta semana. El abogado que era un dirigente deportivo en las Acacias, 75 años de edad. Y simplemente por un mensaje pidiendo respeto a los resultados, tenemos preso a Perkin Rocha, amigo, un hombre respetable, un hombre de tanta luz, un hombre que siempre ha formalizado y ha creído en una idea de cambio. Y bueno, allí lo tenemos, y nosotros queremos abogar porque ya está bueno. Esas personas tienen que salir de la cárcel. Los inocentes no tienen por qué estar en la cárcel simplemente porque piensan diferente a quienes están en el gobierno. Y de allí, pues, que es necesario que el país ingrese frente a lo que ha ocurrido últimamente en una lógica de reconocimiento del otro. No importa que piense diferente, Dios mío, pero ese otro que piensa diferente es parte de un todo, y el todo nos interesa a todos. Lo que hace uno y hace el otro afectan al país. Entonces, ¿por qué yo no puedo reconocer a ese otro que piensa diferente y que simplemente tiene una manera de mirar distinta a la mía, que por eso no es mi enemigo? Es más, que fastidio sería que todos pensáramos igual. Eso sería un gran fastidio, y que las sociedades deben reconocerse en sus diferencias, y nosotros hoy estamos solicitando en una primera instancia que se constituya ese consejo estatal
donde el liderazgo del 28 de julio pueda formar parte y pueda influir en las decisiones, y también en solicitar a voz en cuello la libertad de todos los presos políticos que no tienen por qué estar tras la cárcel porque piensan diferente al gobierno o por haber defendido los resultados del 28 de julio. Cuando tú con hablas acta en mano. de Consejo Estadal, ¿estás refiriéndote al Estado de Aragua? Eso no aplica para toda Venezuela. No, me estoy refiriendo al país. Por eso, pero cuando hablas de Consejo Estadal, de Estado. De Estado. Es distinto. Un claro, Consejo de Estado ampliado. Okay. Es más, donde sí, sí. No solamente esté la figura de los actores del 28 de julio, que estén los gremios, que estén las representaciones sindicales, que estén allí representaciones de los empresarios y que se amplíe de tal manera que desde allí puedan salir iniciativas como, por ejemplo, la creación de un fideicomiso para la reconstrucción nacional, porque estamos vendiendo petróleo, se está obteniendo un recurso. Ese recurso lo vamos a dejar en las manos de quienes están administrando el país y quienes han venido siendo señalados por múltiples actos de corrupción. Lo vamos a dejar allí como que si no ha ocurrido nada en Venezuela. Es necesario que al constituir esa instancia se pueda diseñar, a mí se me ocurre un fideicomiso de reconstrucción nacional para el país, pero pudiera eso tener otro nombre. Pero lo que sí es que desde esa instancia se puede abrigar la forma de auditar, de saber lo que está ingresando en el país, sobre qué base se están haciendo los acuerdos con los Estados Unidos, sobre qué base se están llevando los acuerdos con otros actores políticos para que eso nos permita llegar a un plan que permita la recuperación de la salud, la recuperación de la calidad de vida del venezolano por encima del umbral de sus necesidades básicas. Ok. Oye, vale, ya son las 2:27, 2:26. Estamos avanzando rápidamente. Ya pronto tenemos que hacer un corte para escuchar a Alex Márquez. Muchos temas que tratar contigo, Fanny. Para empezar rapidito, antes de que nos vayamos a la pausa, tú hablas de la reconstrucción nacional, de un fideicomiso para la reconstrucción. Bueno, ya se está aprobando, ya fue aprobada ayer, velozmente, en el Parlamento, la reforma a la ley de hidrocarburos, sin que los diputados ni siquiera conocieran el texto del instrumento legislativo. Totalmente. Yo vengo, de hecho, ahorita de una reunión que tuvimos en la sede de Naciones Unidas y estábamos con Pedro Díaz Blum, estaba Mendoza Potelá, por cierto, experto petrolero, y él hacía una cantidad de quejas sobre la propuesta de ley y decía que habían cosas que no puedan ser aceptadas porque violaban la Constitución. Entonces, pero lamentablemente se acostumbraron en la Asamblea Nacional a presentar los proyectos de ley una hora antes de su aprobación y que nadie sepa exactamente qué se está pasarle la planadora y es la opacidad sobre los elementos de la cosa pública, que es un elemento que ha sido característica de esta gestión de gobierno. Nosotros necesitamos enviarle a un país un mensaje para que la gente pueda confiar nuevamente en los procesos que se están realizando, y ese mensaje tiene que ser con mayor claridad en el manejo de las propuestas que se van a hacer, sean estas legislativas o ejecutivas. Tiene que haber claridad hacia el país de lo que se está proponiendo. Y en esa reconstrucción a la que tú te refieres, imagínate tú, el petróleo es medular, es el centro precisamente de donde van a surgir el cúmulo de recursos necesarios para esa reconstrucción. Tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, en el marco de esta conversación con Fanny García, dirigente política de oposición, expresidenta del Consejo Legislativo Regional del Estado Aragua. Al regreso vamos a continuar conversando con ella y vamos a dar lectura a las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. Así que no se vayan. Fanny, aquí seguimos. Cuéntanos un poquito a través de las redes. ¿Conoces personalmente a Delcy Rodríguez? ¿Has tenido contacto con ella? ¿Has tenido relación con ella? No la conozco. No la conozco. Pude compartir en un viaje, en una oportunidad a Rusia, que nos correspondió ir con el presidente de la República en un convenio que estábamos realizando, y en ese momento ella se desempeñaba como secretaria de despacho del presidente, y allí la pude ver, pero nunca pude compartir con ella.
Ahora, frente a lo que está ocurriendo, sin duda que hay que reconocer en Delcy que su capacidad de hacerse del poder evitó que un ejército de ocupación estuviera hoy día en Venezuela. Esa posibilidad de moverse de tal manera, de desmontar ciertas acciones, de comprometerse con el gobierno de los Estados Unidos a desmontar una cantidad de cosas que, bueno, hemos visto tristemente los venezolanos y nos hemos sentido amenazados a un estado donde se le han dado las armas a los ciudadanos y donde personas que no tienen el monopolio de las armas, organizaciones colectivos, regionales, lamentablemente estaban casi que llamados a poner el país en una escena de guerra civil. Bueno, el propio Nicolás Maduro, antes de ser capturado por estos funcionarios militares norteamericanos, había dicho que si aquí osaba el imperio poner pie en territorio venezolano, se iban a ir a la lucha armada. Sí, correcto. Y eso no ocurrió. No, y es lo que te digo, que si hay algo que allí hay que reconocer fue la habilidad que ella tuvo de hacerse del poder y evitar un ejército de ocupación en Venezuela. Eso, sin duda, uno no lo puede desconocer. Pero por otra parte, la idea no puede ser quedarse desde allí para mantener un estado de cosas. Por ejemplo, el sistema de amenaza, el sistema autoritario, el Estado con derecho en vez del Estado de derecho. Es necesario devolverle al país, salir de un Estado con derechos a que el ciudadano se sienta que la justicia, por ejemplo, tiene sus procesos formales que seguir y que se respetan. Eso no ocurre. Aquí se ha llevado gente presa y no tienen derecho a un abogado, la gente está desaparecida y tristemente llora ante los ojos de Dios que tú ves a esas madres llorando diciendo que tienen 4 años que no ven a un hijo, 4 años que tú no ves a tu esposo y que ni siquiera sabes en qué cárcel está. Eso es algo totalmente fuera de toda lógica, y que yo recuerdo a Tarek William Saab cuando estaba en la Asamblea Nacional Constituyente que discutían aquella parte de los derechos humanos y que él tantas cosas dijo al respecto, que aquí en Venezuela jamás iba a haber algún desaparecido, que se iban a respetar todas las garantías sociales, que los derechos humanos eran inviolables y que miren, que hemos visto aquí bajo la responsabilidad del Ministerio Público de Tarek William Saab, que se ha violado el sistema de libertades y que las personas no tienen acceso a un debido proceso, y eso, por supuesto, se entiende que no hay justicia. Y por eso que ese es uno de los otros elementos que para revertir ese estado, ese pacto de fuerza, nosotros necesitamos llegar a un sistema de libertades que nos permita, Mario, tener y gozar nuevamente de la posibilidad de tú acudir con todos los derechos que te asisten constitucionalmente a ser parte de un proceso judicial en un momento determinado, pero no a ser apresado bajo la lógica del hombre más fuerte y del que tiene las armas, y donde se te amenaza, porque a ti ahora te dicen con nombre y apellido, tú no puedes trabajar con no puedes trabajar con tal en política, porque resulta que hay un veto a todo aquel que tiene potencialidad de ganar una elección electoral. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. El periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa, el sector construcción de los estados Monagas, Carabobo y Anzoátegui estima que la posible reactivación de la industria petrolera traerá beneficios solo si se generan reformas legislativas. Lo dijo el coordinador de la Comisión Reestructuradora de la Cámara de la Construcción de Monagas, Pedro Urriola. Urriola fue enfático al indicar que el sector construcción pide reactivar la industria petrolera con reformas legislativas. Una laguna de aguas negras amenaza la salud de vecinos y transeúntes en la avenida Leonardo da Vinci, detrás de Ciudad Valesco, en Colinas de Bellomonte. Hidrocapital tiene la palabra. Informó Notirrumbos. 34 minutos, hora rumbos.
la emisora de Venezuela. La reforma legislativa. Ajá. Así es. Gracias. Habla ahí bonito. Gracias. Buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Pelen por lápiz y papel. Les voy a dar el número telefónico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, tiene él. Este es su número, 0414-309-0806. 0414-309-0806. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece, y esto es muy importante, servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con Fanny García. Fanny García, luchadora política, expresidenta del Consejo Legislativo Regional del Estado Aragua. Ella ha hablado del reconocimiento que tenemos que darnos entre todos los venezolanos, independientemente de las diferencias en el plano político o cualquier otra naturaleza. Voy a leer algunos mensajes, Fanny, para aderezar esta conversa. Y luego formulamos más preguntas. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz fin de semana y saludos a la invitada. Ciertamente, Pérez Jiménez fue un dictador, pero progresista. Viva María Corina Machado, dice. León del Valle 62. Gracias por esa introducción, Mario. Si revisáramos la historia a profundidad, entenderíamos la importancia que jugamos todos en este momento. Mi madre formó parte de Resistencia en ese entonces. Y dice, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Freddy Arenas. Saludos, Mario, un gran abrazo. Saludos a Fanny García, mujer luchadora, guerrera, de buen discernimiento político, excelente política de gran conocimiento y visión de la realidad política del país. Lo comparto. Dice, invitada de lujo, mujer de una gran visión política, con un buen discernimiento, y dice, discernimiento y análisis de la política con P mayúscula, como pocos en el país. Gambodronsky dice, sin señal de Radio Rumbo en este momento está fuera del aire. Y luego una persona, Laura Mendoza 740, dice, hubo un bajón de luz, por eso no hay señal en la emisora. Pero más adelante otra persona aclaró que ya se había restablecido la señal porque se recompuso el servicio eléctrico. Bárbara Solórzano nos dice, hola, cordial saludo. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice, saludos Mario, saludos a tan hermosa invitada. Estados Unidos siempre ha sido socio de Venezuela. Chávez fue el que condujo ese desligue. Ahora Delcy lo volvió a unir. ¿Por qué dice la invitada que es un gobierno nefasto? León de Vez 62, a quien competa dentro del poder el respeto al derecho ajeno es la paz. Los venezolanos tenemos derecho a pensar distinto. Eso no nos hace terroristas. Existe una constitución. Respétenla. Bárbara Solórzano. Buenas tardes. Saludos Fanny y Mario. Excelente análisis. Es verdaderamente un pacto de fuerza. Amílcar Morú dice, buenas tardes Mario y a la señora Fanny. Yo nací en democracia y estoy seguro que es la mejor forma de gobierno que existe. Sigamos luchando para recuperarla. Los chavistas hay que llevarlos a Corea del Norte para que vean al nene. Viva mi Venezuela unida y progreso para todos. Bendiciones, gracias. El nene, me imagino que es Kim Jong-un, que es a su vez hijo de Kim Jong-il, y este a su vez hijo de Kim Il-sung. Imagínense ustedes, el bebé. Ok, Bárbara Solórzano dice, tenemos el peligro inminente de que el chavismo se mantenga por más de 2 años en el poder. Ya vamos a hablar de eso, Fanny. Increíble que pase esto, dice, y que es un proceso digno de ser estudiado. Bernabé 6673. Mario, Delcy debería empezar a salir de los nefastos que tenía Maduro. Naún Fernández, jefe del gobierno actual, que dio dinero del país a malvivientes para que compraran cosas en los barrios de Caracas.
para adueñarse de espacios ajenos, etcétera, etcétera. Gregory Montaño 97 dice, lo que sucedió en Venezuela cambió la historia totalmente. Venezuela necesita primero estabilidad para poder avanzar hacia un proceso electoral. De eso quiero que hablemos, Fanny. Guardaboschi se dice, la conducta de Donald Trump es para que lo declaren demente y así salvarse de la cárcel. Gregory Montaño 97 dice, por eso es importante la estabilidad total para poder avanzar hacia otros puntos importantes del país. Tarde o temprano Venezuela va a tener que enrumbarse hacia elecciones. Me gustaría que habláramos de ese tarde o temprano. ¿Cuándo es ese tarde y cuándo es ese temprano? Amílcar Morú, tenemos que empezar a cambiar de rumbo para nuestro país. Así que mi gente, dale guaya, pa'lante, dice. Ilse Arteaga, amigo Mario, la soberanía la representa la gente, no el gobierno ni el Estado, y menos en un país donde la seguridad del presidente estaba en manos de extranjeros. Gambodronsky dice, qué bueno, Radio Rumbo está al aire otra vez, en hora buena y en buena hora. William Marcano dice, saludos a esa líder Fanny García. Harold Balsa, saludos Mario, y a Fanny, excelente invitada. William Marcano dice, Fanny, eres una gran mujer y gran líder en Aragua, te queremos y te estimamos. Gracias, gracias. Bueno, fíjate que allí entre las intervenciones, uno de los elementos que se deja ver, Mario, es la necesidad de que no cese la política de aniquilación del otro. Ese mecanismo que se ha utilizado donde yo te califico y coloco una cantidad de epítetos sobre ti, bueno, eres escuálido o eres horda, o eres el mión, o eres la sayona. Ok, esa no puede ser la discusión de Venezuela. Porque cuando tú etiquetas de esa manera a un ser humano, tú te olvidas del hombre, del padre, del trabajador, de todo lo que hay tras de esa persona. Y el tema de la humanización se va al traste. Y es por eso que somos capaces, después de etiquetar a una persona, de utilizar acciones contra ella como enemigo de la patria. Eres un enemigo de la patria y tenemos un grueso de venezolanos muy importantes que se han ido del país huyéndole justamente ese sistema. No puede ser que casi todos los compañeros nuestros que estuvieron con nosotros en la campaña del 28 de julio están en el exilio. El exilio no puede ser o la cárcel o la muerte. El destino de quien decida luchar por la democracia en el país. Necesitamos colocarnos la mano en el corazón y entrarle a una lógica distinta, porque lo que está dejando ver el gobierno es que el gobierno escucha es cuando le lanzan misiles. No era posible que después de los hechos del 28 de julio el gobierno diera por cierta las actas electorales que se obtuvieron y que demostraron quiénes habían ganado las elecciones, porque el que le cierra la puerta a la salida pacífica termina abriéndole la puerta a la salida de fuerza. Eso lo decía mucho Chávez. Y el que se manifiesta por la fuerza, una fuerza mayor luego lo domina. Así es. Entonces, nos colocan a nosotros ahora en el hecho de decir, bueno, ¿y usted cree en la soberanía nacional? ¿Usted defiende la soberanía nacional? Y se olvidan ustedes que la soberanía nacional es depositaria de la soberanía popular. La de soberanía popular es la que designa la soberanía nacional. Luego, que tú entrampas al país cuando desconoces la soberanía popular, luego te quedas en una situación donde el país viene a ser presa de intereses internacionales, que es lo que nos está ocurriendo ahorita. Así es. Ahora fíjate, Fanny, lo planteaba alguno de los participantes a través de mi Instagram. El tema de, creo que Gregory Montaño, el tema de cuándo es conveniente o no hacer unas elecciones. Eso tiene, por supuesto, algunas aristas de orden constitucional, pero también tiene unas aristas de orden político. A tu juicio, ¿cuándo deberían realizarse unas elecciones en Venezuela y de qué naturaleza? Y además, cuando tú hablas de meter en este pacto hacia la democracia a los factores que representan el liderazgo del 28 de julio, nos está dando aliento a la idea de que es posible que Edmundo González Urrutia
asuma la presidencia en Venezuela después Bueno, de que pero es que es la Te legitimidad. pregunto. Sí, claro, porque es que es la legitimidad. Ajá, pero por eso te pregunto. Cuando hay un pacto de fuerza, que es lo que quiero mostrar, están de acuerdo Claro, dos sí, autoridades ahorita de fácticas. Una, que es la autoridad de los Estados Unidos, que es una autoridad fáctica, y otra, que es la autoridad de Delcy Rodríguez, que vendría a ser el ala moderada del chavismo. Entonces, esas dos autoridades que están trabajando en conjunto son autoridades de hecho, son autoridades fácticas. Y nosotros los venezolanos nos dimos unas autoridades el 28 de julio. ¿Por qué esas autoridades del 28 de julio no se colocan en la mesa? Porque ese liderazgo no se entiende. Y es necesario también colocar un tema que yo quería tocar hoy, Mario, y con mucho bisturí, porque está el tema de la participación de la mujer en la política venezolana. ¿Qué ha ocurrido? Venezuela tiene una sociedad patriarcal, pero que esconde una organización familiar que es matriarcal. Y hoy día nosotros observamos, lamentablemente en la política, la mayoría de los hombres que están ahorita en el ejercicio, tú ves que se van a dirigir a una u a otra de esas dos mujeres que están ahorita llevando a cabo acciones que pudieran hacer que el país salga de la situación que tenemos, que es el caso de María Corina Machado y es el caso de Delcy Rodríguez, y la manera en que se dirigen a ellas no es una manera respetuosa, es una manera despectiva. Se les trata con elementos totalmente fuera de toda norma. ¿Y por qué nosotros no dar un voto de confianza al liderazgo femenino y a la necesidad de que como madres, como personas que pueden sentir más allá en sus entrañas lo que está sintiendo el pueblo de Venezuela, tengan la capacidad de sentarse para que el país pueda recuperar la soberanía popular que la hemos perdido y que pueda recuperar también la posibilidad de tener control sobre sus activos? Ahora, pero fíjate, precisemos un poquito, que es bueno que no queden dudas al respecto. El tema de si se avanza hacia un nuevo proceso electoral o si tú estás pidiendo que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia en Venezuela. Cuando tú hablas de la legitimidad, bueno, resulta que hasta el propio Trump ha dicho que las elecciones del 28 de julio fueron ilegítimas, y de lo cual ellos dicen que entonces tampoco Edmundo González Urrutia sería legítimo. Acláranos un poquito la posición que tienes al respecto. ¿Tú crees que hay que empujar para que Edmundo González Urrutia sea presidente de Venezuela? Claro, lo que pasa es que Donald Trump reconoce, por supuesto, a Delcy Rodríguez porque está en una posición de debilidad y él está trabajando primeramente los intereses de los Estados Unidos. No es lo mismo tú tener una posición al frente de quienes ganaron las elecciones, que tienen una legitimidad y que pueden con fuerza establecer unos criterios distintos en defensa de la República, a que te sientes con la que estás sustituyendo al que tú te llevaste preso y que tienes en Brooklyn. Entonces, esa es una jugada que termina favoreciendo, por supuesto, los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué le estoy yo proponiendo al país? Que frente a esa situación de hecho, tratemos de recuperar el derecho. Los resultados electorales del 28 de julio, todos sabemos que fue demostrado por actas quienes ganaron las elecciones y que nosotros a lo mejor fuimos un poco cándidos e ingenuos pensando que nosotros teniendo las actas electorales, quienes estaban gobernando, la coalición que gobierna, iba a ser capaz de reconocer el triunfo porque la diferencia era abrumadora. Pues no pasó así. La misma candidez que tienen algunos partidos políticos que están en la Asamblea Nacional y piensan que por automoderarse el gobierno les va a dar un premio. ¿Cómo se concreta eso para que también, digamos, caigamos en la realidad del momento y no generar, digamos, expectativas? Mario, se concreta? Se concreta buscando una participación en lo que hoy día es una realidad, porque las transiciones no son como las quisiéramos, como quisiéramos que fueran. Las transiciones se presentan como son. Y esta transición que está presentada tiene unas autoridades de hecho, no de derecho. Y esas autoridades de hecho, que es lo que estoy solicitándole yo al país, a quienes están escuchando este programa Liderazgo Nacional, que allí se coloque una pata de la mesa que no está, que es la pata que tuvo la legitimidad del 28 de julio, llámese Edmundo González, llámese María Corina Machado. ¿Tú crees un cogobierno entre Edmundo González y Delcy Rodríguez? Explícalo. Creo que de hecho ya lo están haciendo, o sea, ellos ya están.
está Delcy Rodríguez y el presidente Trump. Ajá. Están tomando decisiones. Por eso. Y ella dice, ahorita la van a recibir en Washington y habla de una exploración. Pero te digo, ¿cómo se concreta lo de Edmundo González? Meter, que puede integrar el pacto de fuerza para que desde adentro ese pacto O sea, se que es un democratice. pacto entre Trump, Delcy Rodríguez y Y Edmundo González. González, incluyendo el liderazgo de María Corina Machado. O sea, sin O sea, desconocer esos el cuatro, liderazgo. un cogobierno Sí, claro. de alguna manera entre estos No, cuatro. una situación, esa situación, pacto de fuerza, Ajá. se Que se amplíe se el pacto. democratizaría, dejaría de ser un pacto O sea, de fuerza incorporar a ese pacto al entre elemento Trump, legítimo. entre Trump y Delcy, incorporar a Al Edmundo elemento González legítimo. y a Claro, para que puedan ser parte de la toma de decisiones, porque ya de hecho ellos están tomando decisiones. Y ayer yo vi una declaración del presidente Trump donde decía que en 6 meses a Venezuela le va a ingresar más recursos que en 20 años. Entonces, ¿quién va a manejar ese recurso? En 6 meses que pueden haber unas elecciones. La Constitución en el artículo 233, que eso es el artículo que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para juramentar a Delcy Rodríguez como presidente encargada, termina diciendo, le da 30 días, pero esos 30 días son prorrogables hasta 180 días. ¿Qué pasa? Bueno, ya pasaron los 6 meses y ya entonces una estructura de poder manejó todo el recurso económico y eso, por supuesto, en un momento determinado genera una situación. Te pregunto, distinta en la población. Edmundo González y María Corina Machado están dispuestos a compartir ese poder con Donald Trump y Delcy Rodríguez. Bueno, deberían estar dispuestos, porque tú sabes que ha ocurrido en Venezuela por mucho tiempo, Mario, que hemos tenido muchas situaciones con posibilidades de cambio y que no hemos sido eficaces en el acceso al poder. Es necesario que se deje el pensamiento ese que no es realista, que es un pensamiento mágico, de que simplemente por un envión emocional unilateral en un momento determinado se ganan unas elecciones y que tú no requieres más nada aparte de ganar las elecciones. No. Sí se requiere tener una fuerza articulada que vaya más allá de las organizaciones partidistas, que incluya el liderazgo de las regiones, que incluya el liderazgo gremial y que permita que no solamente un pequeño grupo dirija el proceso, sino que esto sea dirigido ampliamente. Y si nosotros no comprendemos que cometiendo el mismo error, pretendiendo agarrar la decisión del cambio de Venezuela y tratándola de enmarcar en 4 o 5 personas, eso no lleva a un cambio real. Es necesario cambiar la mentalidad y aproximarse a un eje articulador de fuerzas que permita que Venezuela entre en una lógica distinta. Porque tú sabes que la resistencia de un pueblo es directamente proporcional a la articulación orgánica de su liderazgo. Ok, nos quedan escasos 2 minutos y medio, 3 minutos. Voy a leer rapidito algunos mensajes que nos llegan a través de las redes de Radio Rumbo. Dice, @urbano, estoy de acuerdo con la entrevistada. Hay que lograr un cambio de rumbo en Venezuela. @Clandes, estoy completamente de acuerdo con la invitada. Teresa Todo dice, toda la razón. Carolina dice, excelente la invitada. Y Noé, @Noé, supongo, dice, puro cuento, Edmundo no lleva vida aquí. Luego tenemos más mensajes a través de mi Instagram. Dice Luis 5 Carvajal, no, Trump no ha dicho que las elecciones del 28 de julio son ilegales. Por el contrario, reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente. Lo que pasa es que la situación de la toma de decisiones y no completa el mensaje. Bernabé 6673, Mario, Estados Unidos aprendió del golpe de Estado cuando Chávez Carmona echó por el suelo una salida y Estados Unidos aprendió esta vez. Luis Carvajal 5 dice, las circunstancias llama a una lógica política distinta. Bueno, no entendí bien el mensaje. Tenemos que irnos, Fanny. Okay. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Me gustaría algunas reflexiones finales tuyas. Bueno, y sí, te invitaremos más adelante. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Mi mensaje es a toda la dirigencia del país. Estamos en un momento de mucha dificultad. Todavía el país no ha entrado en una fase de estabilización. Hay que tratar de que el pacto pase no solamente por el factor militar, sino por el factor civil del país. Es necesario tratar de organizar un eje articulador de fuerza que permita enfrentar este proceso con mayor capacidad orgánica, con mayor integración. No se pueden seguir cometiendo errores de pretender que porque la idea de cambio está instalada en el país, yo voy a sacar del medio a actores políticos importantes que necesitan ser parte de una transición. Yo creo que el país, con lo que acaba de ocurrir
Los venezolanos estamos muy conmovidos. Yo no me puedo alegrar por lo que le pasó a esos muchachos militares y sobre lo que mucha gente dice, ay, los Estados Unidos utilizaron energía hipersónica para atacar. Nada de esas cosas pueden alegrarnos. Lo que tiene que alegrarnos de verdad es la posibilidad de que cambie el sistema de oprobio de la cárcel, de los dirigentes, que salgan en libertad y que Venezuela se empodere cívicamente de su proceso de cambio. Bien, Fanny, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias. Fanny García, dirigente política, antigua presidenta del Consejo Legislativo Regional del Estado de Aragua. Ya la tendremos nuevamente. Voy a invitarla próximamente. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, especialmente a las personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos, de presentar sus preguntas, sus comentarios, etc. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806. Dice Freddy Arena 5. Excelente programa. Tengan todas y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.